La trilogía de Grand Theft Auto por fin podemos decir que es oficial. Ya tenemos los nuevos logos filtrados de esta Trilogy Remaster, también tenemos los trofeos o logros desbloqueados, tenemos la posible fecha exacta de salida y también tenemos evidencia proveniente directamente desde Rockstar Games. En este video hablaremos de forma detallada de posiblemente la última pieza del rompecabezas que necesitábamos para dar por hecho esta nueva entrega de Rockstar. San Andreas, Vice City y GTA 3 remasterizado han llegado para quedarse. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y antes de comenzar déjame te reto a que dejes aquí abajo 10 comentarios para que aparezcas en mi próximo video. Puedes comentar cualquier cosa y entre más comentes más posibilidades tendrás de aparecer. Sin más que decir, empezamos. Hello, motherfucker. Con el paso de las semanas empezábamos desde este canal a informar detalladamente cada rumor y filtración fiable y con argumentos de cómo sería esta nueva trilogía remasterizada. Vimos bastante información en los últimos 15 días, una ola constante de reportes que reafirmaban que la gran trilogía remasterizada como son GTA San Andreas, Vice City y GTA 3 estarían a muy poco tiempo de ser lanzados. Claramente desde Rockstar no se ha dicho absolutamente nada, ha mantenido silencio total, no han confirmado ni han descartado estos rumores. Esto debería ser un claro indicio para nosotros de que en ocasiones no todo lo que se filtra en internet es falso. Siempre se puede llegar a filtrar información importante, pero hay que ser muy cuidadoso con lo que sale, ya que se tiene que comprender las fuentes de estos rumores y qué tan reales pueden llegar a ser. Es por eso que considero que he sido uno de los pocos canales que le ha dado tanta importancia a este tema y con argumentos válidos defendiendo la teoría de que sí va a salir, mucho antes de que tuviéramos filtraciones con un peso bastante grande como la que tenemos el día de hoy. Y la verdad es que ver ahora mismo que todo se vaya cumpliendo poco a poco con todo lo que íbamos comentando, sinceramente es bastante gratificante y bonito porque de alguna forma, sin importar de qué tan buenas o malas sean estas remasterizaciones, la comunidad de GTA podrá ser nuevamente mucho más activa y unida que nunca, pero claramente nosotros deseamos que estos remasteres salgan con un resultado en óptimas condiciones. Hace pocos días la misma Kotaku que inició este gran rumor fue la que sacó un nuevo artículo hablando de la trilogía, pero esta vez ya dándola por sentado. La trilogía remasterizada de GTA parece inminente ahora. Ese es el titular del artículo de Kotaku y en el cual se habla de varias cosas importantes, pero te lo voy a resumir ya que desde este punto comenzamos a dar los detalles y filtraciones más relevantes que han salido hace muy poco tiempo atrás. Primero hablan acerca de una filtración valiosa que surgió en Corea del Sur, de la cual ya hice un video sobre eso. En ella, en pocas palabras, podemos decir que fue de gran ayuda para validar todos los rumores que habían estado siendo hablados por la mayoría de personas. Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition, así era el nombre con el que se había registrado en dicho país, y tal obra sería por parte directa de Take-Two Interactive. Básicamente lo registraron en Corea, por lo cual la propiedad ya era de ellos y con esto se había oficializado sin decir nada la salida de esta nueva trilogía de GTA. Todo esto gracias a la Junta de Clasificación de Corea. Pero ahora vamos con la filtración más reciente y que tiene mucha más validez que todo lo que hemos hablado en videos anteriores, ya que la fuente sería la propia Rockstar Games. Y sí, esto es lo último que faltaba para confirmarlo, así que vamos con la información. A Rockstar se le escapan nuevas evidencias de la existencia de GTA The Trilogy con Unreal Engine. Una actualización del launcher de Rockstar Games refuerza la remasterización de este pack de GTA 3, Vice City y GTA San Andreas. Los rumores sobre la existencia de una nueva trilogía que recupera juegos de la saga GTA son cada vez más evidentes. La denominada Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition parece cada vez ser más real, no solo por su registro en Corea hace unos días atrás, que es de la cual les acabo de mencionar, sino porque incluso ahora ha sido la propia Rockstar quien ha dejado pistas de esta futura posible edición remasterizada. Quisiera saber ahora mismo cómo se sienten todas aquellas personas que realmente me criticaban sin argumentos válidos, de que no llegaría a salir esta nueva trilogía. Tal vez se sentían demasiado frustrados al ver que Rockstar no sacaba nada y cuando por fin llegó la hora de que lo saquen, ellos seguían y siguen sin convencerse de esto. Pero bueno, aún así gracias a todos ustedes que confiaron en mí, porque si tienes la suerte de estar suscrito a este canal, serás el primero en enterarte de cualquier nueva novedad de los próximos juegos de Rockstar. Pero bueno, continuemos con la información. Todo esto se ha dado en una nueva actualización que ha tenido el launcher oficial de Rockstar Games. Por si no lo sabías, Rockstar tiene su propio launcher donde prácticamente tienen su biblioteca de videojuegos disponible para el público, para que no tengan la necesidad de ir a comprar en páginas de terceros, sino para que de cierta forma puedas adquirir sus productos desde su propia tienda, por así decirlo. Ahí aparecen diferentes archivos que hacen referencia al GTA 3, GTA Vice City
City y GTA San Andreas, el trío de juegos que protagonizará esta entrega. Cada uno de ellos va acompañado del término Unreal, lo cual refuerza que el trabajo realizado por Rockstar sería mediante el uso de este motor gráfico, Unreal Engine. Tal y como lo habíamos comentado muchas semanas atrás, el launcher se está preparando para el anuncio oficial de este nuevo lanzamiento de la trilogía, e incluso los usuarios han podido rescatar lo que serían los logos oficiales de cada uno de los 3 títulos que recibirá la remasterización, los cuales estarás viendo en pantalla. Una versión que en teoría contará con una fuerte actualización gráfica y visual de los personajes y los distintos mundos abiertos que conocimos en el pasado. Todas las imágenes ya las estarás viendo, así que dime qué te parecen los logotipos de esta nueva trilogía. En cuanto a la fecha exacta, según Kotaku, una posible fecha adecuada estaba ubicada en el mes de octubre de 2021, pero dijeron que habrían ciertos cambios, por lo cual ahora mismo todo apunta a que se lanzará en noviembre. E incluso un fan ha realizado su propio concepto de cómo sería el menú de estas 3 nuevas entregas juntas. Es la imagen que te estará apareciendo en pantalla. Dime qué opinas del diseño, ¿te agrada? ¿Le cambiarías algo? ¿O sencillamente es perfecta? Pero también tenemos los logros o trofeos de estos nuevos juegos, te los dejo un momento para que los aprecies. Además, entre los logros de GTA San Andreas remasterizado, encontramos el logro que estarás viendo ahora mismo. Es el que más ha llamado la atención, por lo que podemos decir de manera oficial que Bigfoot sí estará formando parte de este nuevo remaster. Aunque con todas estas nuevas actualizaciones tan grandes, empiezo sinceramente a dudar que se trate únicamente de una remasterización, pero tampoco creo que se trate de un remake, sino creo que estaríamos ante la combinación de ambos, lo cual significa que sí veremos algunos cambios importantes en lo que tiene que ver ciertos misterios, mecánicas de juego, etc. Esto no se trata nada más de mi propia opinión, pero bueno, sin duda se me hace raro hasta qué punto lo pueden llamar como únicamente un remaster, ya que si cambian el motor gráfico se podría considerar un remake. De cierta forma creo que sí, porque en mi opinión van a tener que hacerlo todo desde cero o casi desde cero. Todo esto con Unreal Engine, porque es un motor sencillo de usar y que se adapta a cualquier estilo artístico. No va a ser un remake de la calidad de Demon's Souls, pero sí va a tener una diferencia notoria respecto a los juegos originales, ya que dichos juegos se hicieron con un motor gráfico totalmente distinto. Ellos no pueden simplemente coger los gráficos de GTA San Andreas y de cualquier otro juego y pasarlo por Unreal Engine y ya está. No funciona de esa manera. Una cosa es rescalar la resolución, pero otra muy distinta es cambiar de motor gráfico. Así que ahí queda mi teoría, que se comprobará o no cuando esta nueva trilogía salga a la venta. Mientras tanto, te recomiendo que veas el video que te estará apareciendo en pantalla para que te sigas enterando de las últimas noticias de Grand Theft Auto. Cada vez queda menos tiempo, así que déjame tu sincera opinión de cómo crees que será esta nueva trilogía remasterizada en los comentarios.